Y en esta mañana yo titulé a este mensaje La ciudad que fue destruida. Tiene un mensaje, un título medio, pero a veces busco títulos para que se queden. La ciudad que fue destruida. Y me gustaría que me acompañaran a Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Cuando tú escuchas la ciudad que fue destruida, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ruinas, pero ¿a qué ciudad te viene a la mente de la Biblia cuando escuchas? Exactamente, Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes saben por qué fue destruida esta ciudad? ¿Por el pecado? Vamos a estudiar y veamos si es así. Ezequiel 22:30, ¿ya lo tienen? Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu Espíritu Santo que nos acompaña. Tú eres el invitado especial, Señor. Yo quiero clamar en esta mañana que seas tú, Dios, derramándote, moviéndote. Que seas tú, Padre, revelando tu corazón al corazón de tu pueblo. Quita toda distracción, todo lo que quiere robar este tiempo, Señor. Y usa a tu siervo usando palabras escogidas de tu corazón al corazón de tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero preguntarles, ¿saben cuál es la actividad que nuestro Señor Jesucristo está haciendo hoy en día? ¿Te has preguntado qué es lo que está haciendo Jesús en este momento? Dice Romanos 8:34. Escuchen lo que dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo? Intercediendo. También lo dice Hebreos 7:24, que dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en este día? Intercediendo. ¿Ustedes creen que el ministerio de la intercesión es importante? En extremo, yo lo diría. En extremo. Ahora, déjenme platicarles una historia. ¿A cuánto les gustan las historias? Esta historia le dio la vuelta a todo el mundo acerca de una mujer que fue llamada la mujer más odiada de América. ¿Han escuchado esa historia? Este es un caso real, no es algo que me inventé. Esta mujer se llamó Madeleine Murray O'Hair. Esta es la historia de Estados Unidos. Habla que esta nación fue fundada en principios bíblicos. ¿Cuántos lo saben? Una nación que ha llevado el evangelio a todo el mundo y que ha mandado a miles de misioneros y también sembrado millones de dólares en el campo misionero. Estados Unidos realmente ha hecho una gran labor en el mundo al extender el evangelio. De hecho, fuimos nosotros evangelizados por ellos. Esta fue una nación que el texto de estudio cada mañana en las escuelas públicas era la Biblia. Y comenzaron orando a Dios. Comenzaban cada clase orando a Dios. Sin embargo, esta nación no sabía
que recibiría un golpe bajo que lo mandaría a la lona. En 1960, en la ciudad de Baltimore, una mujer, Madeleine Murray, una mujer inmoral, muy mal hablada, trabajadora social y con 2 hijos de diferentes padres, no le parecía que cada día su hijo William Jr. Murray III tuviera que orar al inicio de clases y recitar textos de la Biblia. ¿Y saben lo que hizo? Demandó al sistema educativo por supuestamente obligar a los estudiantes a orar todos los días y leer la Biblia. Vean lo que hizo esta mujer. Esta mujer atea argumentaba que la ley violaba los derechos hacia ella y a su hijo por quebrantar la primera encomienda de la Constitución, que garantizaba la libertad de religión y prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial o muestre preferencia a una religión. Nadie creería que una mujer podría sacar a Dios del sistema educativo, pero su tenacidad lo logró. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la iglesia en ese momento? ¿Dónde estaban los hijos de Dios cuando esta mujer se levantó contra el sistema educativo, contra la Biblia en las escuelas? Después de insistir, esta mujer llevó estas demandas a la Suprema Corte de Justicia y como resultado logró quitar la Biblia de las escuelas. Y después de lograr quitar la Biblia de las escuelas, Madeleine Murray se dedicó en otros proyectos para fomentar la desaparición de la iglesia en el estado, pero gracias a Dios no lo logró. Su vida personal tenía muchos problemas. Su padre, hermano y hasta su propio hijo nunca se llevaban bien con ella. Su hijo William finalmente se convirtió al cristianismo con el tiempo y se ordenó como pastor y permanecieron distanciados el resto de sus vidas. Su hijo decía que su madre era malvada, no por quitar la Biblia de las escuelas, sino por todas las demás cosas que hacía en su día a día. En 1964, la revista Time publicó un artículo titulado La mujer más odiada de América. Esta mujer levantó una organización llamada la Sociedad de Americanos Ateos, que generaba mucho dinero en donaciones. En el 1995 llegó la muerte de Madeleine Murray y añade más intriga a la historia. Madeleine, uno de sus hijos y su nieto desaparecieron, nadie sabía dónde estaban. Unos años después se reveló que un antiguo trabajador de ella y de esa sociedad, junto con un cómplice, habían matado a la familia por dinero, ya que esta sociedad de ateos recababa muchas y muchas donaciones. Una historia triste, ¿verdad? Que no solo destruyó la familia de esta mujer, sino que logró sacar la Biblia de las escuelas. Logró destruir una generación. Porque la Biblia en la vida de un niño es tan clave, dice la Biblia, que si nosotros sembramos en ellos la palabra, cuando fueren viejos, no se apartarán de ella. Ahora vemos esta triste historia y vemos a esta nación cómo ha permitido un sinfín de ideologías que han desviado el corazón de los estudiantes. Ahora vemos esta nación que ha aprobado el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, un país lleno de armas, tienen pistolas en cada casa, como tener un celular. Hay esta facilidad que jóvenes entran a las escuelas y no solamente matan a los maestros, sino también a sus compañeros. Y hemos visto repetidas noticias acerca de esto.
¿Qué le pasó a esta nación misionera? ¿Qué le pasó a la gran América escogida por Dios? Pero más bien yo pregunto, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Cómo puede ser que una sola mujer atea, endemoniada, le ganó a un pueblo cristiano? Yo creo que eso trae algo de alarma, ¿no creen? Yo podría preguntar, ¿y cómo está nuestro país? Pero la razón es porque Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, en base a que él no encontró, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Queridos hermanos, bienvenidos al siglo XXI, donde el sexo habla más que el amor, donde las chicas temen más al embarazo que al VIH, donde perder un celular es más doloroso que perder la virginidad, donde la prueba de amor es enviar fotos desnudas, donde es una generación que juran amor eterno y a la vez te mienten con otra, donde es preferible fallarle a una persona que en verdad te demuestra que te ama para ir atrás a alguien que está jugando contigo. Preferir ir atrás de una aventura justificándose el aburrimiento de su matrimonio y después perder su familia. Un mundo materialista donde ya no hay valores, donde la amistad se cambia por dinero. ¿Alguien me puede decir qué le está pasando a nuestro mundo? Y solo es porque busqué en ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha y no lo encontré. Y por esa razón, dice Dios, tuvo que derramar mi ira y sus pecados sobre su cabeza. Quiero decirte que hoy en día los juicios de Dios se están derramando en la tierra. Y mi pregunta es, ¿quién los va a detener? ¿Quién va a detener esos juicios en nuestro planeta? Podemos ver diferentes países. Un Brasil, ¿no?, que hizo un carnaval diabólico burlándose de Jesucristo. Y a los días les vino un diluvio que destruyó la ciudad. ¿Ustedes creen que es casualidad? No. Dios va a derramar su ira porque su característica es que es un Dios santo y es un Dios justo. Podemos ver las noticias. Veamos lo que pasa en Ucrania y Rusia. Ahora Corea del Norte siendo partícipe de esa guerra. Ve lo que pasa en Israel y con Hamás. Simplemente veamos lo que está sucediendo en nuestro país. La toma de la presidencia, ¿vieron? 60 brujas ahí pasándole la rama y todo a la presidenta. Mi mamá trabaja en el gobierno y fue a presenciar este acto. Y ella me decía que cuando estaban ahí, ella no lo podía creer.
Dice que de pronto el ambiente en el Zócalo cambió de tal manera, dice que se empezó a nublar el cielo y que se sentían presencias de demonios. Y yo me pregunto, ¿y la iglesia qué estaba haciendo en ese momento? Ahorita en la actualidad, ya van más de 16 estados que se ha aprobado el aborto. Desde la concepción hasta la última semana. O sea, ya no es a las 3, 4 semanas, 12 semanas, no. En algunos ya puedes abortar casi cuando el niño ya está por nacer. Y yo pregunto, ¿y la iglesia dónde está? ¿Dónde están los atalayas del Señor? ¿Dónde están aquellos que van a parar esta obra del enemigo? Yo creo que el enemigo tiene la rienda muy suelta, ¿no creen? ¿Quién está parando el desenfreno de la humanidad? Y déjeme decirte que la falta de amor, oración y clamor es la señal de una iglesia que está apostatando. Y a lo mejor, no lo digo por ustedes, pero cada quien tiene que hacer una autoevaluación y darse cuenta si realmente está siendo sal y luz del mundo. Porque déjame decirte que Jesús dijo que cuando la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Es tirada por el suelo. Dice que los hombres la pisotean. ¿Y sabes qué está haciendo los del mundo? Pisotean a muchos hijos de Dios. Porque sus testimonios, porque su vida no refleja esa sal, ese sabor. La sal, la característica en el Antiguo Testamento era que era, ¿cómo se dice? Ayudaba a que la comida no se perdiera. ¿Cómo se dice eso? Era un conservador natural, exactamente. Hacía que la pudredumbre no se fuera más rápido. Cuando nosotros somos sal, nosotros paramos esa corrupción en este mundo. Cuando tú te encuentras en la calle a alguien, o un hermano, una amistad, un amigo que está haciendo algo incorrecto, en ese momento tú comienzas a actuar como sal. ¿Tú sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo va a traer esas consecuencias. Pues estás frenando el pecado. Es una función de ti y de mí como sal, frenar el pecado. No quedarnos callados. Alguien hace algo y uno hace la vista gorda. No, tenemos que actuar, tenemos que hablar. Hay 7 esferas de la sociedad que el cuerpo de Cristo no se ha involucrado. Estamos atrincherados en una iglesia, en 4 paredes muchas veces. Cuando no hay gente en el gobierno, en la política, en las artes, en la economía, en la música, en los deportes. La iglesia tiene que hacer presencia en las esferas de la sociedad. Yo cuando me empecé a darme cuenta que había un presidente cristiano allí en El Salvador, ¿cómo se llama? Nayib Bukele, y empecé a escuchar lo que decía, dije, wow, ojalá nuestro país tuviera un presidente cristiano con los principios del reino, con una cosmovisión bíblica correcta y sana. Pero a veces vemos ahí, no, eso no nos compete a nosotros.
¿No nos compete? Cuando las leyes de Dios hablan sobre cómo tienen que ser las características de los reyes, de las personas que gobernaban el pueblo de Dios, claro que a Dios le interesa la política. ¿Sabías que los grandes avivamientos que han surgido en el mundo no han sido por las multitudes? El avivamiento en Gales, el de Azusa, todos los avivamientos que ha habido en historia han sido ocasionados solamente por un grupito de personas. Por iglesias pequeñas que han decidido pagar el precio. Yo me pregunto, ¿esta será la iglesia o el grupito que Dios usará para pagar ese precio? A ver, no escuché, yo repito, ¿este será el grupito que Dios ha elegido para pagar el precio por esta nación? Amén. Yo también lo creo. Es impresionante darnos cuenta cómo el libro de Apocalipsis revela cuál sería la condición de la iglesia en los últimos tiempos y nos lo muestra con el mensaje a las 7 iglesias. Pero el mensaje a la última iglesia, que es la Odisea, tiene las características de esta generación, lamentablemente. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Yo sé que todos se la ponen en la pantalla, ¿verdad? Pero les recomiendo, tráiganse su Biblia. Tráigansela. Que aprendan a buscar versículos, a dominarla. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que ese versículo yo veo que se utiliza mucho para evangelizar a la gente. No, el Señor está tocando a tu puerta, ven, llama. ¿Sí lo usan? Déjame decirte que ese versículo no es para los de afuera. Ese versículo es para los de adentro. ¿Y sabes por qué es para los de adentro? Porque esta iglesia echó fuera a Jesucristo de la iglesia. Porque la iglesia rechazó a Jesús. Y Jesús está tocando y dice, déjame entrar. Déjame entrar a tu vida. Quiero restablecerte, quiero sanarte. Quiero tener comunión contigo. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Así o más claro. Quiero mencionar solamente una de las cosas, no voy a entrar a profundidad en este porque no es el mensaje, pero déjame decirte que esta iglesia, la Odisea, el significado viene de una raíz griega que es laodiquea, que significa juicio del pueblo o justicia del pueblo. Esto puede reflejar una iglesia que dependía más de sus propios criterios y juicios personales que el consejo y autoridad de Dios. El puro nombre ya dice cómo era esta iglesia. La enseñanza principal y el mensaje a esta iglesia era que esta iglesia, la Odisea, estaba en el peligro de indiferencia espiritual. Una vida cristiana sin compromiso, sin fervor. Dios advierte contra ser espiritualmente tibio y llama a un arrepentimiento inmediato. Una de las cosas que Dios le reprocha es su tibieza espiritual, su autosuficiencia y su ceguera espiritual. La tibieza espiritual es que la Odisea no era una iglesia caliente, pero tampoco fría. O sea, tú puedes imaginar una relación conyugal, con un matrimonio, con una persona completamente tibia. O sea, que no se da, no muestra que te ama, ni los buenos días te da. Ahí como que hace algo solamente para sobrellevar la situación del matrimonio. O sea, es tibia. Pero también no se va. O sea, ni un lado ni el otro. Tibio. A la mitad. ¿A alguien le gusta una relación así? Déjame decirte que a Dios tampoco le gusta una relación con su pueblo, una relación de mediocridad. A medias tintas, nada. La autosuficiencia, una iglesia que decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Mostrando su confianza en sus riquezas materiales, mientras sean espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué Dios habla que estaban desnudos? Hablaba de la ceguera espiritual, que ellos no veían la condición espiritual en la que se encontraban. Y la falta de vestiduras espirituales, otro de los puntos que Jesús les reprochó. Esa es una metáfora de su necesidad de justicia y pureza en su vida espiritual. Y los 4 consejos que Jesús le da a esta iglesia, a la Odisea, es: compren de Jesús bienes espirituales. Y mencionó 3 cosas. Oro refinado en fuego, que representa fe genuina probada por el fuego. Vestiduras blancas, que simbolizan la justicia y la pureza. Y también le dijo que se echaran colirio en los ojos, que representa el discernimiento y la revelación espiritual para ver su verdadera condición. También le dice que tengan un arrepentimiento y un celo. Volverse a esa pasión y esa relación con su Señor. No hay forma, no existe
que tú puedas ser luz en este mundo si no estás apegado a la luz. Es imposible que tú quieras cambiar tu carácter si no tienes una relación con Él. Cuando tú te apegas a su presencia, cuando tú estás en una constante intimidad con Él, su carácter se impregna en ti. La iglesia podría ser más efectiva en alcanzar almas y en hacer la obra de Dios si pasáramos más tiempo en su presencia, escuchando el consejo de Dios, que estar inventando a ver qué hacemos. En Juan 5:19 dijo Jesús: el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Porque así como lo hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Una ocasión, en una junta de ancianos en una iglesia, entró un joven a la junta. Lo invitaron porque estaba por ser uno de los pastores jóvenes. Y en esta junta de ancianos estaban ahí tratando temas de dinero y que organización de la iglesia, y ustedes saben cómo es ese rollo. Total que ahí los ancianos no se podían poner de acuerdo. Y ya uno decía una cosa y el otro decía otra, y estaban ya está peleándose. Y este joven que estaba viendo todo este alboroto les dice: hermanos, ¿puedo dar un consejo? ¿Por qué no le preguntamos a Dios qué quiere que hagamos al respecto de esto en su iglesia? Y uno de los ancianos le dice: no metas a Dios en estas cosas. Y él contesta, asombrado: ¿no debo meter a Dios en las cosas de Dios? Seríamos más efectivos, hermanos, si cuando fuéramos a buscar su presencia, fuéramos con una agenda vacía y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que hagamos en esta semana? ¿Qué proyecto tienes tú, Señor? Pero ¿saben qué? Normalmente vamos a su presencia con nuestra agenda llena, diciéndole: Señor, bendice este proyecto, bendice esto que vamos a iniciar, bendice esto y el otro, bendíceme. Cuando deberíamos estar preguntando: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? La tibieza espiritual sería un cristiano que asiste regularmente a la iglesia, pero no vive su fe de manera activa. Por ejemplo, participar en actividades religiosas, pero en su vida diaria, en lo secreto, no refleja un compromiso con el evangelio. Depende de su comodidad financiera y logros personales, creyendo que no necesita a Dios. Tiene una relación superficial con Dios, sin oración ferviente y mucho menos de estudios bíblicos ni lectura de la Biblia. Para muchos, el cristianismo solamente es una religión. Yo cumplo con ir cada 8 días al culto, levantar mis manos, cantar ahí los cantos nuevos que sacamos de la alabanza. Pero yo te digo, ¿verdaderamente eres nacido de Dios?
La vez que yo leí Mateo 7:21, ese versículo para mí ha sido uno de los versículos más contundentes en mi vida. No lo tengo apuntado, pero quiero que lo leamos. Por alguna razón, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué día? El día que el Señor nos llama a cuentas. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podría pasar que un cristiano que viene constantemente a la iglesia, llegue el día del juicio y él tenga la seguridad que va a entrar a la gloria del Señor. Y si dé cuenta que le digan: hey, tú no. Oye, Señor, pero pues yo era de los de ahí, de los consentidos del pastor. Yo también echaba fuera demonios y visitábamos los anexos. También hacíamos milagros. Y que te diga: apártate de mí, hacedor de maldad. Porque una cosa es lo que tú haces o aparentas acá afuera, pero una cosa es tu vida en lo secreto. El pecado que practicas y que practicas y que practicas no es ajeno a Dios. Aparte les dijo: nunca os conocí. O sea, y no es que Dios no conozca a todo el mundo, a cada persona, nos conoce. El problema es que nunca tuviste una relación cara a cara, una relación personal. O sea, Él no te conoció en su presencia. Pero bueno, después de la introducción, vamos ahora sí a estudiar. Quiero platicarte una historia bíblica acerca de un hombre que le llamaban el padre de la fe. ¿Quién es? No, hombre, están bien filosos, hermanos. Vámonos a Génesis capítulo 13, versículo 7. La vida de Abraham para mí es un ejemplo de un intercesor. Un intercesor. Dice el 13:7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Hermano, note que cómo Abraham fue dirigido a irse a donde Dios le guió, y Lot se dejó llevar por la vista y la codicia, ¿verdad? Bueno, vamos a adelantarnos 5 capítulos después de que Dios visita a Abraham y Dios le muestra el nacimiento de Isaac y bueno, todo eso. Llegamos al capítulo 18, versículo 16. Dice: los varones se levantaron de allí, cuando Dios visita a Abraham, y mirando hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, fíjense en el 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Así, y si no, lo sabré. ¿Qué está diciendo Dios en esta parte? Que toda la actividad del ser humano tiene un olor. ¿Sabías que tus obras pueden generar a Dios un olor fragante de alabanza? Pero también puedes expedir un olor fétido que Dios detecta. Aparte, cuando es derramada sangre en esta tierra, la sangre misma clama por justicia y todo llega a Dios. Dios no pasa por desapercibido nada de esto. Y aquí dice, voy a ver si han consumado, o sea, si ya llegaron al colmo, al límite de su pecado. ¿Sabes que el mundo está así? Pero podemos hacer algo aún, todavía hay tiempo. Por eso Dios está permitiendo que tú escuches este mensaje. Versículo 18-22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y ustedes saben la historia, ¿verdad? Que ahí Abraham empieza a hacerle la rebajita, Señor, y que pues no hay 50, tal vez haya 5 menos, 45. Y 40 y 35 y 30. Y ahí empieza la rebaja. ¿Hasta qué cantidad? 10. Hasta que llega a 10. Señor, si hay 10. ¿Y Dios qué le dice? Si hay 10, por los 10 no la destruyo. Yo me preguntaba, ¿y por qué Abraham dijo 10? Le hubiera llegado hasta 2, yo creo, 1. Yo me imagino que él dijo, bueno, Lot, su esposa, sus 2 hijas, los yernos, ahí van 6. ¿Quién más? El perro, el gato y el perico. Ahí están los 10. Pero sabemos lo que dice la historia. El 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10, no la destruiré,
respondió por amor a los dioses. Y Abraham se volvió a su lugar. Ahora, vamos al capítulo 19. En el verso 1 dice: y llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Se reconoció que eran unos hombres de Dios. Luego se percibe cuando hay hijos de Dios. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, sudando frío, no es cierto, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde los más jóvenes hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entiéndase, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es que ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, hacen con ellas como bien os pareciere. ¿Cuántas hijas quieren tener un padre como ese? Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, imagínense la maldad que había en ese lugar, en extremo. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, a los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Has escuchado gente que le dices la consecuencia de su pecado? Lo adviertes de que Dios lo quiere salvar o las consecuencias que va a recibir si hace eso. ¿Sabes qué hace? Se burlan. Ser cristianito. 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate tú y tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones hacían de su mano y de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijo: escapa por tu vida. Y bueno, vamos al 23, al final. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová.
y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y murió. Y aquí que el humo subía de la tierra como un humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? La respuesta correcta es porque no había suficientes justos para clamar o interceder por la ciudad. ¿Ustedes creen que si nuestro México continúa en ese camino de maldad y pecado, Dios puede destruir o puede traer un juicio a nuestra nación? ¿Por qué Dios no ha derramado juicios más grandes en este lugar? Porque todavía hay fieles que claman por su país. Porque todavía vemos personas que tenemos temor del Señor y que estamos clamando. La razón por la cual vienen juicios no es porque haya suficiente maldad, hay porque no hay suficientes justos clamando, intercediendo y poniéndose en la brecha. Ese es el secreto. Por eso el ministerio de intercesión es de suma importancia, es vital para la vida. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen a brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová. No había suficientes justos. No había ni 10. ¿Cuántos justos habría ahí? Que ni Lot intercedía por ellos. No pudo ni salvar ni a su esposa. Y las hijas eran unas perversas. ¿Sí o no? Si te lees la historia, después concibieron, emborrachaban al papá y se metieron con él. Hemos llegado a la parte final y quiero mencionar esto. Hace algunas semanas platicaba con el pastor Rafa y creo que eso que le platicaba, esto que ocurrió era muy acertado. Escuchen esto. Hace como 15 días vinieron unas hermanas de Nigeria y llegaban a México. Ellas empezaron a visitar iglesias y decían que en un tiempo de oración y clamor en su país, Dios les estaba ordenando que fueran a diferentes países a levantar un ejército de intercesoras, de mujeres intercesoras. Porque Dios estaba planeando una contraofensiva en el reino de las tinieblas. Y les dio un versículo que ahorita lo vamos a leer. Pero cuando las conocimos, lo que me sorprendió de estas hermanas es que la edad que tenían, eran como 5 o 6 hermanas, tenían 87 años, 65 años, o sea, eran puras hermanas de la tercera edad. Eran unas ancianitas que estaban clamando.
y Dios les da una encomienda. Nomás les dice que vayan a diferentes países y que visiten las iglesias cristianas y que hagan un llamado a unirse a un ejército de mujeres que van a clamar por el mundo. Yo cuando estaba escuchando eso dije, ¿es en serio? O sea, Dios decía que está levantando una contraofensiva, o sea, que el enemigo ha estado trabajando en el mundo, pero que Dios tiene un plan y que lo quiere hacer con mujeres intercesoras. Y el versículo que Dios les dio fue en Jeremías capítulo 9, versículo 17. Dice así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamad plañideras que vengan buscar a las hábiles en su oficio, y den prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Yo cuando leí este versículo me puse a investigar el capítulo 9 de Jeremías. Obviamente Jeremías lo conocemos como el profeta chillón, ¿no? Por su clamor. Fíjate lo que Jesús le dice a Jeremías: llama a las plañideras. ¿Quiénes eran estas mujeres que eran profesionales en su oficio? O sea, eran unas mujeres que contrataban para que en un funeral ellas fueran a llorar, a hacer ahí un drama bueno. Pero Dios usa esta referencia para un llamado al arrepentimiento, un llamado a la intercesión, un llamado a levantar un equipo de personas que derramen sus lágrimas, que derramen su corazón en su presencia. Y estas mujeres estaban haciendo eso en su país. Pero lo sorprendente fue cómo es que llegaron aquí, a Guadalajara. ¿Cómo es que llegaron allá a Jocum, a Chapala, donde yo estoy? Déjenme les platico. Dice que estas mujeres comenzaron a investigar, pues, ¿quién conocían de México? Pues a nadie, no conocían ellas a las mexicanas. Pero conocían un pastor brasileño. Y resulta que el pastor les dijo que él conocía a un mexicano. Pero resulta que este mexicano era un graduado, un jucumero de Guadalajara, pero vivía en Argentina como misionero. Entonces le dijeron que si podría traerlas aquí a México y llevarlas a diferentes iglesias. Ellas tenían como propósito ir al DF, al Distrito Federal. Pero él dijo, yo no conozco a nadie en el DF. Yo conozco las iglesias en Guadalajara. Oren y si Dios les indica, yo las llevo. Y dicho y hecho. Se vieron aquí en México, en el aeropuerto, le pagaron el boleto a este hermano mexicano y este hermano comenzó a llevarlas, pero pues ellas hablaban inglés, o un inglés, su idioma no es inglés, pero hablaban inglés más o menos. Y pues contrataron pidieron a un hermano que era traductor, que les tradujera a las iglesias y les quedaron mal. Entonces, el pastor José Curiel, que es el administrador de Jucum, tiene una hija que se llama Nicole, que ella es traductora. Y por esa razón pudieron ir a las diferentes iglesias a llevar este mensaje. Y empezaron a hacer un llamado a pertenecer a este grupo de plañideras, de mujeres intercesoras. Y empezaron a ungir. Y es bien curioso que ellas hicieron un manual de intercesión, de oración, que como Dios les dio a entender, lo tradujeron al español.
Y el único manual traducido al español nos lo dejaron a nosotros. Eso yo le llamo providencia. O sea, ¿cómo Dios movió tantas cosas para que llegara aquí a Guadalajara y ustedes pudieran escuchar este mensaje? Ustedes pudieran escuchar de que Dios está levantando un ejército de intercesores. ¿Cuántos le van a entrar? Pero algo que me alarma es decir, Dios tenía que levantar unas ancianitas y llevarlas a diferentes países para decirnos lo que sabemos que tenemos que hacer. El punto es que para mí es algo tan alarmante, o sea, lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Que es, o sea, si tú logras ver más allá, ve lo que Dios quiere que hagamos. Y yo creo que después de esto, pastor, ya no podemos quedarnos quietos. Y no es que estemos quietos, pero yo creo que las veladas de oración, los tiempos de intimidad tienen que ser más constantes. Tiene que haber más intensidad en el clamor. Porque algo está por venir. ¿Cuánto lo creen? Y yo quiero hacer este llamado a nombre de estas hermanas. Yo sé que ellas no pudieron venir a este lugar, pero siento que soy una extensión de ese ministerio. Y me gustaría que si en verdad tú te quieres comprometer, no a hacer oraciones de alimentos, no, a un ministerio de intercesión 24/7. Que el momento que Dios te hable, en la situación que estés, tú puedas dejar a un lado lo que estás haciendo y arrodillarte y clamar. Dios está buscando rodillas que cambien el mundo. Si tú quieres ser parte de este ejército, yo te invito a que tú te pongas de pie y vamos a orar. A mí me gustaría realmente hacer lo que ellos hicieron. Ungir. Porque es un llamamiento. No es cualquier cosa, es un llamamiento.